Buenos días, compañeros y maestros. Mi equipo es el número 1 y nuestro tema vamos a hablar sobre el sistema jurídico mexicano. Nuestros integrantes de equipo son Marta Alicia Velasco Almeida, Juani Velázquez de la Cruz, Mónica Pérez Urgel, José Pérez Santos, Marisol Robles González, María Paulina Santos de la Rosa. Y hoy nosotros venimos a hablar sobre el sistema jurídico, lo cual es un tema extenso que todos nuestros compañeros vamos a abordar y a continuación vamos a presentar. Somos del primer grado, grupo E, turno matutino, y vamos a explicar lo que sería el sistema jurídico mexicano con sus conceptos y diferentes temas que abordaremos a continuación. Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar en nuestro podcast el día de hoy el sistema jurídico mexicano. Somos del primer grado, grupo E, turno matutino, y vamos a dar la definición y los conceptos de este tema tan extenso. El sistema jurídico mexicano es el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regulan la vida social en México. Está basado en una constitución que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y define la estructura del gobierno. Hay muchas ramas de este tema, pero sobre todo establecen los derechos y las obligaciones que los ciudadanos deben de llevar. Esto tiene que ver con el gobierno del país, la constitución de leyes, tiene que ver con muchas normas y sobre todo la seguridad, la defensa de los ciudadanos de este país. El sistema jurídico se refiere al conjunto de reglas y principios que regulan la conducta de los individuos y las instituciones dentro de una sociedad. Este sistema tiene como objetivo establecer el orden, la justicia y la seguridad jurídica en una comunidad. En conclusión, el sistema jurídico es un conjunto complejo de normas, reglas y principios que regulan la conducta de los individuos y las instituciones en una sociedad. Su objetivo es establecer el orden, la justicia y la seguridad jurídica. Se compone de leyes, jurisprudencia, doctrina y costumbre. El sistema jurídico desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y su comprensión es esencial para navegar en la sociedad, resolver conflictos de manera efectiva. Características del sistema jurídico mexicano. Uno de los puntos importantes de este tema es la jerarquía de las leyes, la cual consiste en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es la ley suprema que rige al país, que establece el marco legal a los derechos fundamentales. Otro punto también importante es la división de poderes, la cual está organizada en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con funciones específicas para garantizar el equilibrio y la legalidad. Otro punto también importante es el derecho civil, penal, laboral, mercantil y administrativo, la cual son categorías que abarcan diferentes áreas de la vida social, garantizando orden y justicia. Otro punto también importante son los tribunales y las cortes, las cuales son instituciones encargadas de interpretar y aplicar la ley, asegurando la protección de los derechos y la resolución de conflictos. Algunos ejemplos del sistema jurídico mexicano son los códigos legales, las leyes federales, las instituciones jurídicas, los tratados internacionales, algunos reglamentos y normas oficiales mexicanas, etc. También el sistema jurídico mexicano es el conjunto de algunas normas, instituciones y procedimientos que regulan la vida social en México. Esto está basado en una constitución que establece los derechos humanos y algunas obligaciones de cada ciudadano y define la estructura del gobierno. Entre las normas jurídicas existe un orden jerárquico. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta
aplicable en caso de contradicción. Además, existe la necesidad de que unas se apoyen a otras. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior. La jerarquía en la ley en México se representa de la siguiente manera. Constitución Federal. Una constitución federal es el conjunto de leyes fundamentales que establece la organización y funcionamiento de un país en un sistema federal, en el cual los poderes están divididos entre el gobierno central y los estados o regiones autónomas. Su función principal es definir los derechos de los ciudadanos, las facultades y límites de los poderes públicos y la estructura política de las naciones, sirviendo como la norma de mayor jerarquía. Características de la Constitución Federal. División de poder. Establece la separación de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Autonomía en las entidades. Otorga a los estados o regiones, las entidades federativas, una cierta autonomía para gobernarse y establecer sus propias normas. Sirve siempre y cuando no contravengan los principios constitucionales. Poder central fuerte. A la vez que garantiza autonomía a los estados, la Constitución Federal también establece un gobierno central que ejerce autoridad sobre todo el territorio nacional. Norma suprema. Es la ley de mayor rango y todas las demás normas y leyes deben estar de acuerdo con ella. Marco legal. Define los derechos y libertades fundamentales de las personas que establecen los mecanismos para ser efectivos. Tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos escritos entre estados o sujetos de derecho internacional, como organizaciones internacionales regidos por el derecho internacional. Sirve para establecer normas, regular relaciones económicas, proteger derechos fundamentales, como la conservación sobre los derechos del niño, o crear y formar organismos multinacionales. El proceso de formación y aplicación de un tratado en cada país como México incluye la firma, la rectificación por el Poder Legislativo y su publicación para que pueda ser aplicado. Características principales. Acuerdo escrito. Es un compromiso formal que se documenta. Sujetos de derechos internacional. Generalmente son estados, pero también pueden ser organizaciones internacionales regidos por el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece las normas que rigen su formación y cumplimiento. La naturaleza vinculante. Los países que lo firman y ratifican se comprometen a cumplir sus obligaciones. Funciones principales. Establecer la paz, promover el comercio y la inversión, proteger derechos humanos, crear instituciones internacionales. Leyes federales. Las leyes federales. Normas jurídicas expedidas por el Congreso de la Unión que regulan materiales de competencia exclusiva de Federación y son aplicadas en todo el territorio mexicano. Ejemplo, Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en México es el principal marco legal que establece los derechos, obligaciones y responsabilidades de empleadores y trabajadores. Para México tiene dos cámaras, tiene diputados y senadores. Su función principal es crear, modificar y derogar las leyes que rigen en un país o región, representar al pueblo, controlar al poder ejecutivo, aprobar el presupuesto, debatir y proponer soluciones, ratificar decisiones importantes. Básicamente, sirve para que las leyes sean justas, representen al pueblo y garanticen que el gobierno actúe conforme a ellas. Estructura del gobierno, poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el poder de implementar, de administrar y de cumplir las leyes y las políticas públicas de un país. El poder ejecutivo es importante ya que es la seguridad y la defensa del territorio y la población a través de las Fuerzas Armadas y la seguridad. También esto quiere decir que trabaja con el terreno federal.
Este poder solamente se deposita en un individuo por país. Ok, este puesto dura 6 años. Mientras esté en esos 6 años, no hay ninguna posibilidad de una reelección. Por ejemplo, nuestro individuo que tiene el poder o el deber de ejecutar ese dicho poder ejecutivo es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la presidenta no se puede quitar de su puesto al menos que pasen 6 años. El poder ejecutivo también tiene mucho que ver con no solamente con el presidente del país, sino también con los gobernantes estatales, que son de los estados, y los gobernantes municipales, que son de los municipios. ¿Por qué? Porque cada gobernante tiene el deber para ejercer ese poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque es importante que esas leyes se cumplan a como lo dice la Constitución. Entonces, si ese poder no se lleva a cabo, pueden haber muchas faltas a las normas del país. Ok. Dice que el artículo 116 constitucional o de la Constitución dice que este poder lo tienen que ejercer los gobernadores de cada estado y de cada municipio, no solamente la presidenta o el presidente del país. ¿Por qué? Porque es su deber como gobernante. Ok. El poder ejecutivo ayuda a que haya una sana convivencia, a que haya paz, armonía en el estado, municipio o comunidad. ¿Por qué? Porque son las leyes, son normas para que tú puedas estar bien con la otra persona. Y si esas normas son, digamos que incumplidas, pueden haber demandas. Por ejemplo, si una persona agarra un pedazo de terreno tuyo o si invade tu propiedad, está quebrantando una ley de privacidad, entonces tienes derecho tú a demandarlo. Entonces el Poder Ejecutivo se encarga de que esas leyes o de esos derechos se lleven a cabo. Y pues vemos pues la importancia de este poder. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado, junto al Ejecutivo y Legislativo, en un sistema democrático, y su estructura está diseñada para administrar justicia de manera independiente e imparcial. Su función principal es conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. Esto implica interpretar y aplicar las leyes creadas por el Poder Legislativo, proteger los derechos humanos y las garantías constitucionales, resolver conflictos entre particulares o entre estos y el Estado, asegura que la Constitución sea la ley suprema del país. Además de los tribunales, el Poder Judicial incluye otros órganos clave, como el Consejo de la Judicatura o de la Magistratura, que es el órgano administrativo encargado de la selección, la disciplina, la formación y remoción de los jueces y la gestión del presupuesto judicial. También está el Ministerio Público o Fiscalía, aunque a menudo es una entidad separada, trabaja estrechamente con el Poder Judicial, se encarga de la investigación de los delitos y de ejercer la acción penal, que es acusar ante los jueces. Tribunal Electoral. En algunos países es un órgano especializado con la autonomía propia para resolver disputas en materia electoral.